Hola, bienvenidos al canal. Vamos a hablar hoy del offshore drilling y de una serie de compañías relacionadas con el mismo que con las caídas acumuladas que llevamos este último año en el precio del petróleo y también un sentimiento pesimista que en general existe sobre este segmento del mercado, principalmente porque las expectativas de la cartera de pedidos se han visto reducidas para el próximo año respecto de lo que se esperaba en el año pasado. Como digo, se han visto afectadas en las cotizaciones estas compañías y, sin embargo, creo que van a jugar un papel fundamental a la hora de atender la demanda energética global y, por lo tanto, esta combinación de valor deprimido con potencial estructural de satisfacer la demanda de petróleo puede representar una idea interesante. Antes de nada, el disclaimer habitual: el contenido de este vídeo es solo con fines informativos y divulgativos y no constituye en ningún caso una recomendación de inversión. Bien, ¿y qué es el offshore drilling? La extracción de petróleo se puede realizar tanto en tierra mediante pozos perforados en zonas continentales, en cuyo caso hablamos de onshore, y también se puede realizar mediante la colocación de plataformas en el mar para perforar el lecho marino, y en este caso hablaríamos de offshore. Las compañías de offshore drilling se encargan de proporcionar a las grandes petroleras, las típicas Exxon, Shell, Total, de estas plataformas para poder extraer el petróleo y el gas que se encuentra en el lecho marino a diferente profundidad. Además, se encargan de gestionar y mantener las flotas y de proporcionar el personal necesario para gestionarlas, ya que, como podemos entender, se trata de flotas altamente técnicas que requieren de un nivel de especialización muy importante. Respecto a los contratos que se firman, tienen una serie de características, como por ejemplo que el cliente paga una tarifa fija mientras la unidad esté en operación. Es decir, que es lo que se llaman los rates o los day rates. Por otra parte, los contratos tienen una duración muy variable que puede oscilar desde unas pocas semanas hasta varios años, pero lo normal es que se encuentre en el rango de 1 o 2 años. Además, pueden incorporar opciones que dan derecho al cliente a extender el contrato a precios predefinidos cuando así le interese, por ejemplo, seguir explorando la zona. Y también es cada vez más habitual que incorporen cláusulas, las llamadas performance clauses, que son penalizaciones o bonificaciones según la eficiencia con la que se haya perforado el pozo. Por ejemplo, si se han acortado los plazos previstos para la perforación o se han reducido los costes, se pueden obtener bonificaciones, e inversamente, si se han retrasado en el plazo o hay sobrecostes, puede sufrir penalizaciones la compañía de offshore drilling. Respecto a los tipos de flota que existen, son fundamentalmente tres, los que vemos aquí: los drillships, los semisubs y los jackups, y básicamente se pueden diferenciar en función de dos características. Por un lado, la profundidad a la que pueden llegar a trabajar, desde aguas ultraprofundas hasta aguas más someras. eh, y luego también en función de las condiciones marítimas en las que también puedan perforar, es decir, si son entornos más hostiles o menos adversos. Como digo, los tres principales tipos de flota que existen son los drillships, que se corresponderían con la foto esta que vemos aquí a la derecha, que se trata de buques autopropulsados diseñados específicamente para la perforación en aguas profundas y ultraprofundas, y que tienen una profundidad operativa que alcanza hasta los 12.000 pies, que serían unos 3.600 metros, y presentan como ventaja que su alta movilidad, puesto que pueden trasladarse entre ubicaciones sin necesidad de asistencia externa, y además suelen contar con los sistemas de posicionamiento dinámico que eliminan las necesidades de anclaje, y también tienen las capacidades de perforación más avanzadas. Respecto a los semisubs, que son estos que se corresponden con la fotografía del centro, son plataformas flotantes que descansan parcialmente sumergidas sobre el agua, ancladas o posicionadas dinámicamente. Es decir, que estas patas que vemos aquí en realidad no es que estén ancladas al fondo marino, sino que actúan más bien como flotadores para que la plataforma descanse sobre el mar. La profundidad operativa a la que pueden trabajar es menor que la de los drillships,
suele estar entre los 1000 y los 10.000 pies y tienen como ventaja que tienen una gran estabilidad incluso en las condiciones meteorológicas más adversas y además consumen menos combustible que los drillships. Y por último, los jackups, que son plataformas móviles con patas retráctiles que se apoyan en el fondo marino y se elevan por encima del nivel del mar para operar con estabilidad. La profundidad operativa a la que trabajan es mucho más reducida, alrededor de 400 pies, que serían unos 120 metros, pero tienen costes operativos más bajos y además se pueden desplegar rápidamente en las zonas más próximas a la costa. Por supuesto, este tipo de plataformas son las más adecuadas para proyectos en aguas poco profundas. Aquí vemos un gráfico que refleja la volatilidad de los rates de los que hablábamos antes. Una primera apreciación que se puede hacer es que los rates correspondientes a los drillships son los más elevados, seguidos de los semisubs y luego los jackups. Esto se debe a, como hemos dicho, a que los drillships son los barcos con las capacidades de perforación más avanzadas, son los que funcionan en aguas ultra profundas y por tanto son los barcos más caros, y desde este punto de vista está justificado que cobren los rates más altos. Pero otra de las cosas que se puede apreciar en el gráfico es la alta volatilidad y ciclicidad que tiene los precios que se cobran. Como vemos, en el 2013 y 2014 se alcanzaron cifras récords de los rates, y esto se debió a que desde 2010 el precio del petróleo llevó una trayectoria ascendente que alcanzó o superó los $100 por barril en estos años, y los rates acompañaron esa evolución del precio del petróleo. Sin embargo, a partir de 2015 el precio del petróleo se desplomó porque, por un lado, había un exceso de oferta provocado por el shale americano, al que se añadió la negativa de la OPEP, especialmente de Arabia Saudí, a reducir la producción, y también fue un periodo de debilidad económica, especialmente de China, y este mix, como digo, lo que produjo fue una fuerte caída del precio del petróleo, que se puede observar aquí también en la caída de los rates. A esto le siguió un periodo de estancamiento en los rates que incluso llegó a mínimos históricos en la crisis del COVID de 2020, y a partir de entonces se ha vuelto a recuperar, aunque sin alcanzar los niveles de récord de 2013 y 2014. En este gráfico también, relativo al ciclo de inversión en los últimos 20 años, también se aprecia la alta prociclicidad que existe en el sector y su vinculación también a los precios del petróleo. Como vemos, a partir de 2010 se llevó a cabo una inversión muy fuerte que culminó, como hemos visto antes, también con los rates en cifras récords de inversión, y con la caída del precio del petróleo a partir de 2015 se produjo una fuerte reducción en la inversión, alcanzando también mínimos históricos con el COVID. A partir de entonces se ha recuperado tímidamente la inversión, pero esto realmente no es que esté suponiendo que se estén encargando nuevas embarcaciones, sino que en todo caso algunos de los barcos que se encargaron en esta etapa de expansión y que no pudieron ser adjudicados porque el mercado no lo permitía con la caída del precio del petróleo, ahora se están adquiriendo por las compañías que quedan con descuentos muy importantes. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto, se puede decir que el mercado el offshore drilling es muy cíclico, muy vinculado al precio del petróleo. Es también un mercado intensivo en capital, ya que los barcos son muy caros y requieren de inversiones muy importantes. Esto además hace que se financien en gran medida con deuda, lo cual vuelve a estas compañías incluso más sensibles a la ciclicidad del sector. Y por último, también se trata de empresas con un alto apalancamiento operativo, dado que son compañías que al final lo único que hacen es poner a disposición de las empresas de exploración y producción barcos, y por tanto los costes que tienen son en gran medida fijos, y por ello
evolución del beneficio es muy sensible a las variaciones en los rates, que por su parte también son también muy variables. Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿por qué resulta interesante este sector? Bien, aquí he traído un gráfico con el mix, la evolución del mix en los últimos 20 años entre producción onshore y offshore, y como vemos permanece relativamente constante en una proporción del 70% onshore y 30% offshore. Sin embargo, creo que existen una serie de razones estructurales por las que, sin que esto se vaya a dar la vuelta, ni mucho menos, es posible que de cara al futuro el porcentaje del offshore aumente. En primer lugar, porque está habiendo un agotamiento en las zonas onshore. Evidentemente, siempre ha habido una preferencia a explotar las zonas continentales sobre las marítimas, pero esto a lo que está llevando es que las zonas continentales estén entrando en declive, puesto que los principales yacimientos ya se han encontrado y están siendo explotados desde hace muchos años. Además, hay que tener en cuenta que el shale americano está enfrentando dificultades importantes, y especialmente el Permian, que ha sido la región más prolífica, ya que eh, desde los últimos meses se está viendo una reducción muy importante en la tasa de crecimiento de esta zona, que ha supuesto la principal fuente de crecimiento del petróleo en los últimos 10 años. Y si eh, se sigue el mismo patrón que el resto de regiones del shale en Estados Unidos, lo que es previsible que ocurra es que a esta reducción en la tasa de crecimiento le siga una fase de estancamiento y a continuación una etapa de rápido decrecimiento. Contrariamente, está habiendo bastante dinamismo en las zonas offshore, con descubrimientos muy importantes en Brasil, Guyana, África, lo que hace ser optimista respecto de este segmento. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que en los últimos años, con la profunda crisis que ha vivido el sector, las compañías han ganado en competitividad, han reducido costes y mejorado la tecnología, lo cual ha hecho que el break-even de las reservas offshore se haya reducido considerablemente respecto de lo que ocurría o lo que había en el pasado. Y por último, también las compañías están tendiendo a diversificar geográficamente y por reservas, ya que resulta desde el punto de vista geopolítico y regulatorio peligroso tener concentradas las reservas en unas pocas regiones onshore. En este gráfico lo que vemos es el balance neto de las entradas y salidas de las unidades divididas por floaters, que recordemos son los drillships y los semisubs y los jackups, y lo que se aprecia es una fuerte contracción, una reducción muy importante en la oferta de estos barcos, ya que se están retirando por diversos motivos. El primero es porque evidentemente se van quedando desfasados, están llegando a un punto en el que no pueden seguir siendo operativos. También está habiendo debido a la nula inversión que está habiendo desde hace varios años con la crisis, y por otra parte también a una racionalización activa de la oferta por parte de las compañías para mejorar la utilización y sostener los rates. En el caso de los jackups, también se aprecia este balance negativo, pero es más moderado. La renovación de la flota está siendo más dinámica en este segmento, en parte por su menor coste relativo y su mayor exposición a mercados de aguas poco profundas, donde la recuperación de la actividad ha sido más temprana. Pero en conjunto, esto lo que nos muestra es que está habiendo un ajuste en la capacidad instalada, lo cual refleja que la industria está aprendiendo del ciclo anterior y busca mantener una oferta mucho más equilibrada. Este gráfico también resulta muy interesante, y lo que está mostrando es la vida media a la que se están retirando los diferentes tipos de flota. En el caso de los drillships, podemos observar que si tomamos como referencia la media de los últimos 10 años, la vida de los rigs retirados es de 22 años. Sin embargo, si nos fijamos en un periodo más corto,
esta vida media ya desciende a los 14 años. Y si tomamos solamente el último año, se reduce a tan solo 12 años. En el caso de los semisubs, la tendencia es exactamente la misma, ya que vemos que se ha reducido de los 29 años a los 14. Y por el contrario, en el caso de los jackups, lo que está ocurriendo es que se está alargando la vida útil. En el caso de los drillships y los semisubs, esta, esta reducción en la vida media de los barcos retirados se debe a varios motivos. Uno, porque son barcos que el simple mantenimiento resulta muy caro. Estamos hablando de que un barco de estos puede costar al año mantenerlos rondando los 20 millones de dólares. También porque la reactivación del barco supone costes muy elevados, oscilando entre los 50 y los 150 millones de dólares. Y por lo tanto, si llevan parados mucho tiempo, puede que resulte económicamente inviable volverlos a reactivar porque el valor que van a crear no va a compensar el coste que requiere reactivarlos. Y además también porque las propias compañías son conscientes de que en los últimos años se ha producido una fuerte concentración de la flota en unas pocas empresas y pueden aplicar estrategias para mantener un control más firme sobre la oferta y consolidar precios. En el caso de los jackups, en el que vemos que lo está ocurriendo es que la vida útil se está alargando, esto lo que está reflejando es que el mercado está más fragmentado y distribuido entre muchos operadores y aunque la vida útil se está alargando, también refleja una falta de inversión en nueva flota y una necesidad de prolongar los activos existentes, pero esto tampoco se puede mantener indefinidamente. Y por tanto, en resumen, lo que podemos decir es que se está retirando flota más joven para preservar la rentabilidad del mercado en el caso de los drillships y los semisubs, y en el caso de los jackups se estira al máximo la vida útil por falta de renovación. Pero ambas tendencias reflejan una mayor disciplina financiera y estratégica, dando un poder de mercado a estas compañías de cara al futuro. En este gráfico, que resulta también muy revelador, lo que vemos es el desglose de las reservas offshore en función de su coste de equilibrio por barril, y podemos comprobar que una parte significativa de las reservas, es decir, como el 90%, tienen un break-even inferior o cercano a los 65 dólares, lo que las hace competitivas incluso en escenarios de precios moderados como el actual. Esto también lo que pone de manifiesto es que las compañías han llevado a cabo un importante esfuerzo de transformación operativa y tecnológica, optimizando así el diseño de los pozos y los tiempos y costes de perforación de los mismos, y esta reducción en los break-evens mejora notablemente la viabilidad económica de muchos proyectos y fortalece la posición competitiva del sector frente a otras fuentes de producción, incluyendo el shale. En un entorno de precios más volátil y con mayor disciplina de capital, esta tendencia hacia menores costes es clave para asegurar un flujo constante de nuevas inversiones en exploración y desarrollo offshore. En definitiva, lo que se ha producido es una fuerte consolidación en estos últimos 10 años, eh, sobre todo a partir de la crisis de 2020, con la ola de quiebras que vivió el sector. Ahora hay un menor número de actores y por tanto se ha concentrado el mercado, aumentando así el poder de negociación de los principales operadores. También ha habido un desapalancamiento financiero significativo, ya que los niveles de deuda que tienen actualmente las compañías no tienen nada que ver con lo que existía hace unos años y que las dejó en una situación muy vulnerable ante la caída de actividad económica. También, como hemos dicho, la flota se ha concentrado en unas pocas compañías, principalmente estas, Transocean, Valaris, Nobel y Seadrill, sobre todo en lo relativo a los barcos que operan en aguas profundas y ultraprofundas, que son los drillships. Aproximadamente estas compañías controlan el 80% de la flota mundial. Y además de tener esta mayor solidez financiera y disciplina de capital, las empresas también han mejorado en eficiencia operativa y están, por tanto, en mejor disposición para capear ciclos de precios y mantener la rentabilidad.
En este gráfico que vemos la flota que existe actualmente de drillships, serán unos 90 unidades. Y como digo, esta flota ahora mismo está prácticamente concentrada en estas 4 empresas que hemos mencionado anteriormente. Hay que recordar que en el pico de 2013-2014 había más de 200 de estos barcos. Por lo tanto, podemos ver que se ha producido una contracción muy importante. Bueno, y ahora ya podemos pasar a comentar algunas de las características y diferencias de las compañías Valaris, Nobel, Transocean y Seadrill para ver cuál de ellas puede resultar más interesante. En este gráfico lo que podemos ver es la composición de la flota de cada una de las compañías. Vemos que principalmente tienen Valaris y Nobel, tiene una flota mixta repartida entre drillships y jackups, mientras que Transocean y Seadrill lo que tienen son principalmente drillships y algunos semis. Como digo aquí, podemos ver en este gráfico la composición o especialización de la flota. Valaris y Nobel tienen floaters y jackups, mientras que Transocean tiene esencialmente drillships, al igual que Seadrill. En el caso del nivel de utilización de la flota, vemos diferencias. Seadrill es la que tiene un mayor nivel de utilización con el 80%, seguido de Nobel con el 70%, y Transocean y Valaris tienen niveles de utilización más flojos porque en el caso de Transocean, y ahora veremos a ver también las consecuencias que esto puede tener para la compañía, de los 25 drillships aproximadamente que tiene, 10 están en situación de cold stack desde hace además algunos años. Y en el caso de Valaris también tiene 3 drillships parados y como 7 u 8 jackups también parados en situación de cold stack. Respecto al backlog, aunque se encuentran en niveles elevados, Transocean y Nobel son los que tienen una cartera de pedidos superior. Esto, como he dicho antes, es uno de los puntos por los que existe cierto pesimismo en el sector, ya que respecto del año pasado se han visto reducidas las expectativas de cartera de pedidos para el año que viene. Pero esto al final, como hemos visto con las tendencias estructurales que existen en el sector, no debería ser más que algo coyuntural. En cuanto a las cifras de las compañías, aquí he puesto el balance total de la compañía, el total de activos, un poco para darnos cuenta de la diferencia de tamaño que existe entre las compañías. Destaca Transocean con 19.000 millones, seguida de Nobel con 7.900 millones, y Valaris y Seadrill tendrían un tamaño más o menos parecido. Igualmente en el book value destaca Transocean con 10.200 millones y sin embargo llama la atención que siendo la compañía más grande y con un book value más elevado, el market cap es de los más bajos. Esto es porque la compañía arrastra un nivel de deuda elevado al ser la única de las 4 que con la crisis de 2020 no llegó a quebrar. Entonces, esto también está penalizando el elevado nivel de deuda que tiene la compañía, está penalizando el equity de la misma. Es cierto que si el mercado se gira al alza, posiblemente sea la compañía que tiene un mayor potencial de revalorización. En cuanto a los ingresos, igualmente destaca Transocean con 3.900 millones, seguido de Nobel con 3.300 millones. Es curioso que siendo compañías con un tamaño muy diferente, tengan niveles de ingresos que no distan tanto y además el EBITDA que van a generar va a ser aproximadamente el mismo. Respecto al EV, Transocean es la compañía también con mayor volumen, seguido de Nobel, y la más pequeña es Seadrill, que como vemos la característica principal que tiene esta compañía es que es la que menos nivel de deuda tiene. Respecto a el ratio EV/EBITDA, vemos que la que está cotizando actualmente más cara es Transocean, pero como digo, si los rates llegan a subir,
seguramente esto se ajuste de cara al futuro. Y vemos que realmente están cotizando a niveles bajos porque históricamente la media ha estado entre las 8 y las 10 veces. Es decir, que hay un nivel de pesimismo sobre estas compañías actualmente muy importante. Lo que decíamos antes respecto de la deuda, es muy elevado el nivel de deuda que tiene Transocean. Ellos están diciendo que en un ciclo normalizado la deuda puede llegar a los 4.000 o 4.500 millones con un ratio de en torno a las 3 veces. Y respecto al flujo de caja, Valaris espera generar unos 300 millones este año, Nobel 420 millones y Transocean 350 millones. Seadrill no va a generar previsiblemente flujo de caja este año. En cuanto al precio free cash flow, tanto Valaris como Nobel estarían al mismo nivel y Transocean, al tener un nivel de deuda muy importante, es la que estaría cotizando más barata. Aquí he traído un titular de un artículo que resulta muy interesante y que está relacionado con lo que decíamos antes de la flota que está en situación de cold stack y se pregunta si se trata de cold stack o dead stack, es decir, flota que muerta y que no va a volver al mercado. Lo que nos dice este artículo es que aproximadamente el 13% de la flota global de drillships está en esta situación de cold stack, unas 14 unidades, y que los propietarios principales son Transocean, Valaris y Nobel. Nobel ha vendido, o mejor, ha puesto a la venta las 2 unidades que tiene en esta situación y por lo tanto el nivel de actividad es previsible que suba a partir de la venta de estos 2 buques. Sin embargo, vemos que Transocean tiene 9 unidades inactivas y algunas de ellas durante varios años. Los costes de reactivación, como decíamos antes, son elevadísimos, de 100 a 150 millones, y por lo tanto lo que plantea el artículo es que es posible que estos barcos nunca lleguen a reactivarse. Esto, lógicamente, tendría una consecuencia importante respecto de la valoración de la compañía, puesto que Transocean tiene unos 25 buques actualmente y, claro, si tiene 9 que están inactivos, estaríamos hablando de que más del 30% de la flota que tiene eh, no, podría llegar a tener un valor mucho más reducido, lo cual afectaría al book value y generaría una pérdida por el write down que supondría dar de baja estos activos, ya que si se venden para achatarramiento el precio baja considerablemente. En el caso de Valaris tiene 3 drillships en esta situación, pero 2 están en buen estado, ya que fueron adquiridos en 2023 de lo que decíamos antes, de buques que fueron encargados en 2013 y 2014 y que los ha conseguido comprar a buenos precios. Además, estos buques parece que están siendo mantenidos en buen estado y por lo tanto sí que están en disposición de activarse. En cambio, tiene uno que lleva parado desde 2022 y que por tanto es posible que se recicle para otros fines o directamente se destine al achatarramiento. También la utilización contratada, lo que decíamos antes, va a caer a diciembre de 2025 del 89 al 71%, y es por esto por lo que existe un cierto pesimismo sobre el sector, pero como decíamos antes, con la tendencia estructural que hay, esto no debería ser más que una cuestión pasajera. Por tanto, a la baja visibilidad contractual y la alta competencia, existe un escaso incentivo para reactivar la flota, pero esto por otra parte también lo que está mostrando es una mayor disciplina de las compañías a la hora de incorporar flota, que lo único que haría es reducir los rates y bajar los niveles de utilización de las mismas. Y bueno, como conclusión, aquí podemos decir que muchos drillships se encuentran en cold stack y por lo tanto se encaminan a su conversión o retiro definitivo. Aquí he traído una tabla que está extraída de la presentación de Valaris
y en la que se refleja los diferentes niveles de free cash flow que puede generar la compañía en distintos escenarios en función del nivel de rates que se alcancen. Este escenario A, que se correspondería con los rates que existen más o menos actualmente, permite a la compañía generar 300 millones de free cash flow, pero lo verdaderamente relevante es que si los rates se incrementan un 15 o un 20%, que no es mucho, el free cash flow que pasaría a generar la compañía es de 750 millones, es decir, más del doble. Si a estos 750 millones le aplicamos un múltiplo conservador de 8 a 10 veces, esto supondría multiplicar entre 2,5 y 3 veces el valor de cotización actual. Y no digamos ya si se acercara a los rates a los niveles que hubo en 2013 y 2014, que hay que tener en cuenta también que han pasado ya más de 10 años y por lo tanto estos rates habría que ajustarlos por inflación, pero que no es en ningún caso descabellado pensar que se pueda llegar a medio o largo plazo a estos rates. La compañía pasaría a generar más de 1.000 millones de flujo de caja libre. Y bueno, ya un poco como conclusión, podemos hacer un balance de oportunidad versus riesgos. Como hemos visto, se trata de un sector con una alta ciclicidad y sensibilidad al precio del crudo y, por tanto, puede existir riesgos que, aunque la tendencia estructural del sector sea la de crecer, pueda verse afectado por cambios macro o eventos puntuales. Pero, como decimos, si hay una demanda estructural sólida de oil and gas, la producción offshore va a ser clave ante el agotamiento de las zonas onshore. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el vídeo haya resultado de interés y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.